Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Jesús Segura Manamiento, soy psicólogo de profesión y bueno, vamos a poder realizar una entrevista el día de hoy conforme al tema que estoy escogiendo para poder investigar. Y en esta ocasión quiero presentar al doctor Guillermo Bornaz Acosta, que nos acompaña en esta mañana y acá en las instalaciones del Colegio Alexander von Humboldt para poder realizar esta entrevista. Algunas características del profesor Bornaz: él es doctor en salud pública y dentro de lo que es las ciencias también la biología. Él es biólogo de profesión, investigador mentalmente, y también ha estado ocupando cargos de rector en la Universidad Jorge Basal de Roma, aquí en Tacna. Y también actualmente se desarrolla y se desenvuelve laboralmente como catedrático en la Facultad de Medicina. ¿Okay? Bien, muy buenos días, profesor doctor Guillermo Bornaz. Buenos días, profesor Pablo. ¿Qué Estoy tal? a la orden para cualquier pregunta relacionada al tema que usted pretende. Sí, como bien sabemos, doctor Bornaz, para poder ganar tiempo, esto de la pandemia, luego de 2 años, ha ocasionado diferentes síntomas en el desarrollo integral, tanto de los adolescentes como de las personas. Pero uno de los más involucrados en decaer en su rendimiento académico, en sus habilidades blandas, habilidades sociales, la interacción con el medio social, ha sido directamente los niños y los adolescentes. Y una de las causas que se ha dado y aún se ha denominado como el síndrome de la cabaña. ¿Por qué? Porque solamente se situaban en un solo lugar, que era esconderse detrás del computador y estar ahí en estos 2 años de las clases virtuales o toda reunión era virtual. Una de las cosas que se ha ido desarrollando es esta adicción psicológica. Como sabemos, la adicción psicológica no tiene que ver mucho con sustancias o con cosas que el individuo va a tomar o consumir para poder desarrollar una adicción, sino que la adicción psicológica tiene que ver en este tiempo, el siglo XXI, con sobre todo el consumo excesivo del Internet. ¿Qué podría darnos a conocer usted acerca de las adicciones psicológicas ya en este siglo XXI, en este 2022, que regresamos de una pandemia, post-pandemia, a un trabajo presencial, con una nueva presencialidad, pero donde la tecnología tiene que tomar bastante apunte, auge, para poder desarrollar el aprendizaje de los alumnos? ¿Cómo puede hablar usted acerca de las adicciones psicológicas? Bueno, lo que yo he tenido la oportunidad de observar es de que los chicos antes utilizaban internet para jugar o para relacionarse con sus amistades, pero hoy en día lo están utilizando precisamente para interactuar desde el punto de vista académico. Pero pienso yo que nosotros debemos aprovechar esa situación que se está generando en los niños y en los adolescentes para que ellos se investiguen y puedan enriquecer precisamente sus conocimientos, pero no para juegos y otras cosas. Y creo que por ahí va el asunto, que nosotros debemos orientar a los niños y a los adolescentes para que esa visión que tienen ellos por la pandemia sea orientada para lo académico, no realmente para otro tipo de cosas como interacciones precisamente con gente del sexo opuesto o de lo contrario, juegos. Rector, usted que es catedrático, doctor Bornaz, también usted que trabaja en la institución como profesor de alumnos escolares, por ejemplo, en los adolescentes escolares encontramos este fanatismo, esta adicción de querer muchas veces estar involucrados en los juegos de red, en las apps, en las diferentes apps de uso, en las redes sociales. Y muchos de ellos, por ejemplo, yo ocupo el cargo de psicólogo que contigo, manifiestan, ¿no? Me distraigo o llego a casa y
y reviso las redes sociales y pierdo 1, 2, 3, hasta 4 horas y dejo para después el trabajo que tengo que realizar y ya me veo muy cansado y no lo hago. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué suceden estas cosas según la experiencia que he tenido? Y yo creo que no solamente se repercute aquí en los centros educativos, en los colegios, sino también en las universidades. ¿Tiene alguna información que usted pueda compartirnos? Bueno, al respecto, en la universidad los chicos han comenzado a utilizar las plataformas simplemente para tratar de solucionar sus problemas académicos. Pero algunos de ellos también están exagerando. Están utilizando, por ejemplo, la facilidad que tienen de utilizar la internet, que lo mismo en casa, los padres de familia, les dan todas las facilidades para que ellos puedan llevar a cabo sus actividades académicas, pero muchas veces se desorientan. Y si están aburridos o no tienen nada que hacer, simplemente se dedican a conectarse con sus amistades a través de WhatsApp, a través de otros medios. Y creo que eso es lo que nosotros debemos tratar de que se oriente. Y creo que se llama que todos los académicos debemos dejarles trabajos para que ellos se investiguen, aprovechando precisamente Claro, la tecnología. ¿Y qué repercusiones puede traer como consecuencia las adicciones psicológicas en la salud mental de las personas? Bueno, nosotros sabemos precisamente que la Internet es un instrumento muy poderoso para acceder a la información. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que en Internet nosotros tenemos una información basada en la ciencia, o sea, información científica, pero también hay información basura, que se basa en especulaciones, se basa en creencias. Es increíble que yo he tenido la oportunidad de ver hasta en WhatsApp gente profesional que me vienen y me dicen: hay que consumir tal alimento que nos va a permitir tener mayor capacidad para resistir una infección del coronavirus. Por ejemplo, la pata tiene un pH de 15 cuando la escala de pH va de 0 a 14. Entonces un profesional no puede llegar a esa situación, por lo menos debe leer y tratar de no cometer esos malabarismos. Y eso es lo que está generando precisamente la mala información. Sí, y hay una credibilidad a eso, ¿no? Así es. Así es. Por ejemplo, ¿usted qué opina acerca de esto de los TikTok? Los TikTok tienen la finalidad precisamente de promover el comercio del producto que ellos están ofreciendo. Pero hay TikTok que se está basando en creencias, que se está basando en especulaciones. Y eso es un peligro para los chicos porque pueden caer fácilmente contactarse con ese tema. Ahora, ¿usted cree que en los centros educativos, tanto en los colegios y en las universidades, los docentes o los encargados que tienen que ver con la orientación y bienestar del educando, velan por esa salud mental o se desvinculan y más van a lo cognitivo, más van al rendimiento del alumno, pero no encontrar las causas o los motivos por lo que está dando, o generalizar, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado en ocasiones, es que él está así porque mucho juega, pero no encontrar causas del por qué juega o por qué está desarrollando esa adicción. ¿Usted cree que los centros educativos, las universidades, le toman importancia a este tema de las adicciones? Yo creo que se llama opinar sobre la universidad Jorge Basadre y de la San Agustín. Hay un divorcio tremendo en la salud mental del estudiante y precisamente en lo académico. O sea, a los profesores les interesa que ese estudiante rinda, pero no se preocupan qué problemas tiene de salud o qué problemas psicológicos tiene para mejorar su rendimiento. O sea, debería haber en toda universidad, con mucho mayor capacidad, departamentos psicopedagógicos que ayuden al estudiante. ¿Por qué? Porque no vayamos a pensar que un estudiante que ingresó a la universidad ya se liberó los problemas que tenía como adolescente, que no sabe en la secundaria. No, no. Al contrario, muchas veces se agudiza. Sí, es verdad, porque, y no solamente en las universidades, ¿no? Porque creo yo que este problema se arrastra aún desde el colegio. Y cuando uno no deja una adicción o no le pone alto a un problema en su vida, pues lo va a tener que arrastrar en la siguiente etapa de su vida, ¿no? De desarrollo.
y a veces es demasiado tarde, ¿no? Ahora, usted en la universidad ha encontrado casos, ha escuchado de algunos que han tenido que tener deserción universitaria o abandono de la carrera porque justamente se dejaron llevar mucho por esto de las redes, los juegos, o desarrollar algunos síntomas patológicos en el comportamiento y la conducta de los alumnos Yo he tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, adicción al alcohol. ¿Por qué? Y usted se va a dar cuenta que a una cuadra o de frente a las universidades tenemos una serie de cantinas, bares, que ofrecen precisamente a los chicos, incluso en gratis. Y probablemente a escondidas haya también la venta de drogas. Esa situación sí he podido ver, porque yo he tenido la oportunidad a veces de ir a esos lugares con un grupo de docentes y de repente nos hemos dado la sorpresa de que había grupos de estudiantes libando licor cuando una situación no debería ocurrir en la universidad. O sea, debería, al contrario, creo que el gobierno regional y la municipalidad deberían erradicar eso. Porque usted se da cuenta, en la privada y en el mejor que basable existen. Y los chicos, cuando tienen tiempo, si van pues a festejar algo, de repente terminaron un examen. Doctor Bornaz, hablando acerca de estas adicciones como el alcohol, el alcoholismo y también a veces el consumo de drogas que se encuentran a exteriores de la universidad, yo también he visto con el tema de adicciones psicológicas que ahora está esto de los juegos, ¿no? Los videojuegos, los juegos de red, pero no solamente eso, ahora he visto que se está encontrando bastante gusto y adicción por la casa de apuesta, ¿no? Esto de los partidos de fútbol, y ahora los universitarios, he visto, salen de la universidad y se van a sentar en la casa de apuesta, o por no ir a las clases y juega un partido de la Champions, o un partido de la Copa América, o el Mundial, ahora que se acerca, van a estar ahí apostando, ¿no? ¿Forma parte esto de la apuesta? ¿Estaría formando parte de lo que son adicciones psicológicas? Sí, yo creo que hace años atrás hubo una serie de televisión precisamente donde generaba participación en el desarrollo académico de la universidad. ¿Qué sucedía? A la hora que daban esa serie, los cafetines estaban full de estudiantes mirando precisamente esa serie. Interesante. Entonces, de alguna manera, la serie de Goku, Dragon Ball y todas estas cosas, ¿no? Que de alguna manera aumentaba el comportamiento violento o conductas que no eran buenas dentro del desarrollo integral. Y hablar un poco de la investigación. Yo, por mi parte, he estado revisando bibliografía, referencias, y me he dado cuenta que no hay muchos temas de investigación sobre adicciones psicológicas. Hay argumentos o de alguna manera ensayos o postulados por ahí, pioneros, pero no a fondo en una ciudad o en un país como el Perú, donde lamentablemente la fuerza mental es muy pobre. La inteligencia a veces se usa más para la maldad o para hacer cosas de destrucción que cosas positivas. ¿Usted cree, sobre mi experiencia, usted cree que no se le toma mucho campo de investigación a este tema de las adicciones psicológicas y las nuevas enfermedades de la salud mental? Yo pienso que se ha dejado de lado mucho el problema de la salud mental y recién se le está tratando de dar importancia. Es decir, la carrera del psicólogo anteriormente era una carrera hasta cierto punto arrinconada, obligada, que no le daba la importancia, pero sin embargo ahora en todos los sectores educativos tiene que haber necesariamente un departamento psicopedagógico para ver todos los problemas que tienen los estudiantes. Y yo he tenido la oportunidad de ver cómo matrimonios se destruyen simplemente por la adicción a los juegos. Sí. Y ese chico es peor que las drogas. ¿Por qué? Ese chico o ese adulto roba y saca donde sea plata para ir precisamente a las casas de apuesta, a los juegos, y eso está al mismo nivel de la drogadicción.
y creo que se tiene que atender y dar la importancia que corresponde. Ahora, yo también creo, o sea, dentro de algunas hipótesis que planteo para poder desarrollar ese trabajo de investigación, creo que dentro del campo de la psicología, como me corresponde a mí, veo que el psicólogo también, al igual que el docente, está quedando al lado acerca de los grandes avances de la tecnología. Si bien se avanza en las diferentes formas de trabajo, de enseñanza y aprendizaje, también se avanza en los distractores que los jóvenes y adolescentes consumen. Y muchas veces, muchos de los psicólogos generalizan las enfermedades o generalizan los síntomas, pero como que estamos decayendo muy pobre, igual que los docentes, en el avance tecnológico. ¿Usted cree que la tecnología nos está tomando ventaja? Bueno, yo creo que esto viene de la formación del psicólogo en las universidades, porque siempre la psicología ha sido considerada una carrera allegada a lo que es letras, a la filosofía, a la historia, pero no. Hoy en día tiene que ser considerada como una carrera dentro de las ciencias médicas, donde ese psicólogo precisamente se forme científicamente y pueda tener acceso a la tecnología. Ahora, todos los conflictos que existen en los colegios tienen un punto de partida precisamente que son alteraciones psicológicas de los estudiantes. Así es. Ahora, el gobierno, por ejemplo, he visto que quiere impartir nuevas tendencias tecnológicas, pero es muy pobre la capacitación que se da a los docentes para poder albergar la problemática educativa de los alumnos. El problema es que hay algunas instituciones que se forman en forma por necesidad de tratar de sobresalir y generarse ingresos económicos, que lo hacen sin tener una capacitación como corresponde. Por ejemplo, hay centros, hay empresas que tratan de proporcionar una serie de proyectos, pero no están capacitados. Porque para llevar a cabo, por ejemplo, vamos a suponer algo que es simple y sencillo, la vocación de los estudiantes a nivel de secundaria no se está haciendo como corresponde a un verdadero estudio de las habilidades, destrezas, y para que estos estudiantes puedan precisamente tener una carrera adecuada. En primer lugar, que les guste y que puedan rendir, y que no haya la deserción del 30-40% que existe en las universidades. Entonces, ese estudio debería profundizarse a nivel del colegio. Incluso yo diría que en primaria ya el chico debe tener precisamente un estudio de qué habilidades presenta y qué inteligencias han desarrollado a través de su formación. Correcto. Y para ir terminando esta entrevista, mi hermano, muchas gracias por su tiempo. ¿Qué posibles soluciones o proyectos para poder combatir o disminuir o menguar, ¿no? En la prevención a las adicciones psicológicas se podrían realizar? Bueno, yo pienso que soy un convencido que todo está basado en la autoestima, y la autoestima comienza a desarrollarse desde que nosotros estamos en el vientre de la mamá. Si la mamá tuvo un embarazo con complicaciones, ya tenemos un deterioro de autoestima de ese recién nacido. Punto 1. Punto 2. La autoestima nunca termina de desarrollarse. Y yo soy un convencido que una persona, para tener éxito en la vida, tiene que tener una autoestima grande. Si no, no va a tener la seguridad de lo que está haciendo en su vida, ¿sí o no más adecuado? ¿Usted cree también, por ejemplo, me podría pensar, que se debería también dar esta charla de prevención a los padres de familia, pero de una manera también conforme al avance tecnológico? Bueno, que sí. Bueno, por lo menos yo he visto en los colegios que se ha radicado precisamente el castigo físico, pero el castigo psicológico se ha incrementado. Se ha incrementado. El castigo psicológico, y eso no está bien porque aplasta la autoestima de ese estudiante. Entonces, yo por ejemplo, cuando en la universidad, yo enseño 2 cursos en el primer año, primer semestre y segundo semestre,
En mi labor no solamente transmitir conocimientos, sino también principios y valores y mejorar su autoestima. Son chicos muy inteligentes, pero provienen de un hogar con violencia familiar, donde no va a tener el éxito que corresponde a ese médico cuando en el futuro se inserte a la comunidad económica activa. Entonces, esto de las adicciones psicológicas, podríamos decir, para ir cerrando, que es un problema ya presente y futuro de gran magnitud. Sí. Que va a ir albergado dentro de lo que es la salud mental. Claro, por la evolución que tenemos en el mundo, se dejaba de lado, por ejemplo, los castigos físicos. En segundo lugar, con la tecnología del Internet que tenemos y otra tecnología, que lo que ocurre es precisamente que se están generando este tipo de condiciones. Ok, muy bien. Esta fue la entrevista con el doctor Guillermo Bornaz, catedrático de la Universidad Nacional Jorge Basadre, aquí en la ciudad de Tacna. Muchas gracias, doctor Bornaz. Ha sido un privilegio poder contar con su presencia y gracias por esta entrevista. Un aplauso para usted. Muchas gracias por su tiempo. Hasta una próxima oportunidad. Chao.